¿Cómo están? Qué placer estar en sus pantallas, en las pantallas de Santa Cruz, de Cochabamba, pero de manera especial en las pantallas paceñas, porque los paceños y las paceñas estamos festejando este julio que nos trae promesas, pero también es el momento de pensar sobre nuestros problemas como ciudad, como sociedad paceña, integrada no solamente por paceños. La Paz ha tenido la característica de recibir bolivianos de todos los rincones y también de otros países, así que La Paz se compone por ese tejido multicolor. Para hablar de este tejido multicolor quiero agradecer especialmente la presencia del alcalde Luis Revilla. Digo especialmente alcalde porque está con una agenda complicada en este fin de semana, sábado, domingo, se da el tiempo de estar con nosotros. Lo reconocemos desde Cadena A y La Razón. ¿Cómo le va, alcalde? ¿Cómo está? Buenas noches, Claudia. Un gusto, como siempre, estar en el programa. Sí, estamos con una agenda de actividades muy nutrida desde el 1 de julio, con las actividades protocolares que son propias de este mes, pero también con el largo listado de actividades artísticas, culturales, que también se desarrollan a lo largo del mes de julio, y por supuesto las obras, porque da la casualidad de que en julio empezamos a concluir las obras del año. La alcaldía diseña los proyectos, los licita y inicia su construcción en el primer semestre del año. Entonces hay una linda coincidencia con que julio se empiecen a concluir las obras y podemos empezar a entregarlas hasta el mes de diciembre. Y varias de ellas, por supuesto importantes, también se entregan con motivo de las celebraciones de julio, de la Revolución de Julio, y en este caso los 209 años de la gesta libertaria de Murillo. Abramos los regalos, hablemos de las obras. Bueno, varias tienen que ver con los proyectos zonales. La Paz tiene más de 600 juntas de vecinos. Cada una de ellas tiene un monto de recursos asignado de manera anual y por lo tanto muchas de las obras que se empiezan a entregar de julio y muchas de ellas también hasta fin de año son obras barriales. Hemos estado en Vallehermoso, hemos estado en Villa 27 de Mayo, en Villa Victoria, en Pasanqueri, hemos estado en Llojeta, hemos estado en San Antonio, en la zona sur, entregando estas obras que forman parte del programa operativo anual. Pero por supuesto, entre ellas destacan quizá por su impacto y por el alcance que tienen a una mayor cantidad de población. Primero, el inicio de obras, o mejor dicho, la conclusión de obras del barrio de verdad número 101. En febrero entregamos el barrio número 100 y a partir de este año estamos empezando con el segundo grupo de 100 barrios de verdad, y en este caso el barrio 101. Tenemos una obra muy linda en San Antonio, un parque distrital con parrilleros, con áreas recreativas, con canchas de césped, etcétera, que es un proyecto también anhelado por los vecinos hace mucho tiempo y que ahora lo estamos concretando. Y las obras más importantes del 15 y del 16, o del 14 y del 16, que son la entrega de la avenida sobre la bóveda del Gringo Jauira. Es una avenida muy importante porque nos va a permitir unir el sur con Miraflores, el sur de la ciudad con Miraflores, sin tener que pasar por Calacoto, por Obrajes. Es una vía que nos va a conectar Irpavi 2, Irpavi 3, este sector tan grande que ha crecido en la ciudad, Peña Azul, con Callapa, Cupín y Villa Armonía, y directamente a la avenida Zabaleta y por lo tanto a Miraflores y al centro. Y la segunda tiene que ver con la puesta en operación de nuestra séptima ruta del Puma-Catari, que va por la avenida periférica, que va a beneficiar a más de 190,000 habitantes, a 5 distritos, a 3 de manera directa, el 11, 12 y 13, y que igual es un servicio muy esperado por la gente en estas zonas hace mucho tiempo. Así que estas son las obras más importantes de este julio, las que hemos entregado, las que restan todavía, como el parque y el barrio de verdad, pero creo que son razones importantes para celebrar, fuera de las que estamos iniciando también su construcción, como es el caso de los viaductos, ¿no? Hace algunas semanas firmamos el contrato para el viaducto debajo de la Plaza Triangular, que es una obra igual muy importante porque nos permite unir el puente antiguo de las Américas por debajo de la plaza con la avenida Buch de subida. He firmado esta semana el contrato para la construcción del viaducto San Ramón, a la altura del asilo San Ramón.
Y en unas semanas más firmamos el contrato para el viaducto en la Belisario Salinas, que va a pasar por debajo de la 6 de agosto y la 20 de octubre, y el viaducto más grande, que es el del estadio, que va a permitirnos tener las vías de manera subterránea, tanto la Saavedra de subida hacia la Plaza Uyuni, como la Pinilla, que baja de la Plaza Uyuni hacia la Saavedra. Van a ser vías subterráneas, vamos a tener un edificio de parqueos al centro y vamos a poder reconstruir la Plaza Tejada Sorzano, que es la Plaza del Monolito, como se la conoce comúnmente, con el estadio. Entonces son enormes proyectos, muy grandes, de infraestructura vial y que nos van a permitir resolver el caótico problema de tráfico vehicular y de congestionamiento que tenemos en el centro. Resolviendo los problemas de tráfico en el centro, como ha ocurrido con el Puente Gemelo de las Américas, por ejemplo, en toda la Arce y la Plaza Isabel la Católica, eso automáticamente se replica en todos los sectores aledaños al centro y eso nos permite una mayor fluidez vehicular en todo este sector conflictivo, que es, por supuesto, el centro de la ciudad en términos de comunicación vehicular. Así que tenemos las obras concluidas y tenemos las obras que se están iniciando y que le van a dar modernidad y le van a dar mejor calidad de vida a todos los paseños y paseñas. Que nos da alegría. Quisiera hablar de las decisiones para mejorar la paz en estas obras en las que vienen a futuro. Se me ocurre pensar que debe suceder lo que tenemos nosotros en la familia, ¿no? Si usted me pregunta a mí cuáles son mis prioridades, yo le diría salud para mi hijo y para mí, educación para mi hijo, un techo, un seguro. Voy y termino en los aretitos de plata que quisiera, termino en la mochila que mi hijo quiere. En esta jerarquía con el equipo es más difícil plantearse eso en términos de una sociedad más compleja, donde uno tiene desigualdades económicas, tiene laderas, pero también tiene una zona sur en su, digamos, fase con mayores comodidades, pero no por eso deja de estar en la lista. Y está la verbena y está la fiesta, ¿no? ¿Cómo hacen con el equipo para establecer esto? Y si tienen como el ABC de qué va primero, a qué apunta. Este es el listado de obras, pero me imagino que ha pasado por una reflexión sobre qué damos. ¿Disminuimos desigualdades? ¿La circulación? ¿Cuáles serían las prioridades? Tenemos que hacer todo a la vez, porque las demandas que tiene la gente y los derechos que tienen los ciudadanos de vivir mejor en sus zonas no diferencian clases sociales o no diferencian ningún otro tipo de consideración. Todos son habitantes de la ciudad y todos merecen vivir con dignidad. Y todos, a su manera, tienen sus propias necesidades. Por supuesto que tenemos un plan de largo aliento, que es el Plan 2040, que es un plan para los próximos 30 años de la ciudad y que ha establecido justamente cuáles deberían ser las prioridades macro en la ciudad. Una de ellas tiene que ver con riesgos, por ejemplo, ¿no? Venimos invirtiendo 100 millones de bolivianos, casi el 10, un poquito menos del 10% del presupuesto anual durante los últimos 17 años en riesgos. Y por supuesto que hemos trabajado muchísimo en bóvedas, en canales, en darle seguridad física a la ciudad, con obras que no se ven ciertamente, pero que nos aseguran que podamos estar tranquilos en una ciudad topográficamente muy compleja. Pero todavía necesitamos invertir otros 10 años más esa misma cantidad de recursos para decir que la ciudad está verdaderamente segura. Los barrios de verdad son una prioridad en las laderas, por eso hemos construido ya 100, pero necesitamos 100 más para que nuestros vecinos en las laderas no solamente tengan un parque, una casa comunal donde velar al vecino que se haya muerto, o no solamente necesitamos tener graderías en buen estado o vías ya sean empedradas o adoquinadas en buen estado, sino que nuestros vecinos en las laderas no tienen baños dentro de sus casas. Y el programa Barrios de Verdad es un programa que también trabaja en el desarrollo social y, por ejemplo, en la construcción y entrega de artefactos sanitarios en esas viviendas muy precarias y muy pobres de la ciudad. Pero así como necesitamos eso, en el centro, en el sur de la ciudad, en los barrios, digamos, que no tienen este tipo de carencias, necesitamos parqueos, necesitamos vías vehiculares en mejores condiciones para la circulación.
Entonces, tienen que hacerse ciertamente las cosas al mismo tiempo. Todas son necesidades importantes y todas hay que atenderlas. Pero sí hay estas prioridades macro que tienen que ver con la atención de los barrios en las laderas, que tiene que ver con mejorar la circulación vehicular en el conjunto de la ciudad, con vías, con viaductos, con puentes y con parqueos, que tiene que ver con salud. Hemos construido ya 4 hospitales de segundo nivel en la ciudad. Estamos este año para construir el 5º y cerrar nuestra red de hospitales, ciertamente hospitales de lujo. Si uno va a la portada, va a Cotauma, se da cuenta de que está entrando, pareciera estar entrando a una clínica privada, porque la infraestructura es de mucha calidad, el equipamiento y el personal depende de nosotros. También lo paga el gobierno municipal, a los médicos, al portero, a las enfermeras, para garantizar tener un buen servicio. Y el cuarto elemento de prioridad, además, como señalaba el tema de riesgos, es el transporte. Y por eso también hacemos inversiones importantes para ampliar nuestra red de rutas del Puma Katari. Por eso esta 7ª ruta, por eso estamos construyendo 70 buses más para habilitar otras 4 o 5 rutas en el transcurso de los siguientes meses. Importa el puente, importa el parqueo, importa el hospital, pero importa también la manera como nos vamos desarrollando como sociedad paceña. Estuvo hace unas semanas Pedro Sus y estuvimos intercambiando sobre esa normativa municipal que nos empuja a que las niñas no actúen, no las hagan actuar ni verse como mujeres adultas. Mantengamos, cuidemos la niñez de las niñas y los niños, que los payasitos famosos no hagan turumba y que podamos hacer fiestas infantiles celebrando la alegría. Y esto obviamente trae polémica porque en algún momento los payasitos dijeron, Pedro Sus no nos va a decir cómo ser payasitos. En algún momento mamás dijeron, bueno, finalmente tenemos el derecho a la libre expresión y a la libre vestimenta. Genera polémica. Entonces a veces es riesgoso. El puente gusta a todos. Pues son obras digamos, más monedita de oro. ¿Quién no quiere tener en puente? ¿Quién no quiere tener viaducto? ¿Quién no quiere tener más Puma Katari? Pero cuando ya hablamos de estas normativas, y obviamente estoy hablando de la polémica de la ley 311, la factura es alta porque ha visto ya usted una sociedad enfrentada en los lados más conservadores, religiosos, respecto de otros. Difícil situarse ahí, ¿no? Yo creo que hay sectores que necesitan una mayor información. Yo he recibido una carta muy respetuosa de varios pastores evangélicos pidiéndome una reunión para discutir el tema de la ley y otros temas que les interesa discutir, y los voy a recibir la próxima semana. Y me he dado cuenta por su carta que no tienen información detallada del alcance de la ley. Hay otros sectores que no les importa leer o no leer la ley, les interesa figurar, les interesa generar un espacio de presencia pública, hacer articulaciones políticas para confrontar al alcalde. Pero en estos casos, creo yo, sobre todo son sectores minoritarios, ¿no? Está claro que La Paz es una ciudad respetuosa y garantista de los derechos de las personas. La Paz es una ciudad donde no discriminamos a quien viene de otras ciudades, no tenemos ese regionalismo que existe ciertamente o que existía en otros lugares. La Paz es una ciudad cosmopolita en muchos sentidos y por lo tanto yo creo que estas manifestaciones, cosmopolita además pienso que estas expresiones no representan a la gran mayoría de los paceños, ¿no? Y así lo hicieran, pues las autoridades tienen la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de la ciudad, independientemente de su condición social, independientemente de su origen, independientemente de su preferencia sexual. Y eso es lo que hace la ley. La ley lo que está en realidad promoviendo es que los funcionarios públicos puedan estar debidamente capacitados para escuchar y para atender cualquier preocupación de la población LGTB. Entonces no es una cosa fuera de lugar, es una cosa elemental, pero que bueno, como digo, hay estos sectores que siempre tendrán su punto de vista.
con algún interés, otros seguramente con menores intereses específicos, pero vuelvo a decir, yo creo que la gran mayoría de los paseños no coincide con esas manifestaciones y mucho menos esas apreciaciones retrógradas de personas que creen que estamos en el siglo XVIII y que incluso, como he escuchado decir en alguna entrevista a alguna de estas personas, quienes tienen otra preferencia sexual deberían ser excluidos y alejados del conjunto de la sociedad. Eso no tiene cabida en la ciudad y se lo ha visto cuando hemos presenciado la semana pasada una convocatoria, una movilización que era ciertamente ínfima, ¿no? Pero bueno, cumpliremos también con nuestra parte de informar, ¿no? Eso es también esencial. Hay que dialogar, hay que informar, hay que mostrarle a la población que esto no está poniendo en riesgo a nadie, ni a las familias, mucho menos a los niños. Todo lo contrario, acabábamos de aprobar justamente una ley, como decías tú, para evitar la hipersexualización de los niños, de las niñas, y estamos haciendo las cosas de manera coherente. Quizá nos ha faltado un poquito informar mejor, pero se hará y creo que la gente quedará también tranquila con estas decisiones que ponen además a la paz en la vanguardia de la defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos de las personas. El pasado este viernes tuvimos problemas en La Razón para hacer entrar en la tapa el circuito del Puma Katari, porque es una cosa que sube, baja, no sabíamos cómo poner los títulos. Difícil para La Razón, pero más fácil para los paseños, que ahora van a poder, con esta séptima ruta, tener una red que comienza a adquirir sentido, me parece, y estuvimos acá en una mesa con los responsables del teleférico y del Puma Katari, prometiéndonos, hablando de los beneficios que es interconectar, articular este transporte, que recién empieza a hacer sentido verdadero. Es decir, está muy bonito el teleférico que suba hasta la línea roja, luego el otro por allá, pero cuando vemos una red, y lo mismo con el Puma Katari, que de pronto se está terminando de articular como una telaraña que nos va a permitir juntos y que adquiere sentido porque ya vamos a poder recién hablar de un transporte público. Está esta articulación, me quedé yo con una sensación positiva de escuchar a los responsables. ¿Siente lo mismo? ¿Estamos en buen camino? Por supuesto. Es el ejemplo de la no tensión política, ¿no? Estas dos banderas, porque tienen matrices políticas diferentes finalmente. Sí, claro. Hemos tenido observaciones nosotros de carácter técnico a algunas de las líneas. En algunos casos se han modificado, como por ejemplo la estación de la línea verde, que originalmente tenía que estar en Las Cholas y que si hubiera estado ahí hubiera cerrado todos los ingresos a la zona sur. Se trasladó después a Irpavi bajo un criterio nuestro. Hemos observado otras como la Blanca. No hemos tenido acuerdo, incluso ha llegado la confrontación a una instancia judicial, donde se ha determinado que la alcaldía no puede observar el proyecto. En esas circunstancias, y tomando en cuenta que el proyecto se iba a hacer y se va a hacer, la decisión que ha tomado el gobierno municipal es de garantizar entonces que se lo haga de la mejor manera posible y que sea lo más útil para los paseños y paseñas. Y entonces sí, hemos empezado a trabajar desde hace más de 2 años de manera regular con mi teleférico para buscar integrar las paradas del bus con las estaciones del teleférico, de tal manera que consolidemos un sistema integrado de transporte donde el bus tiene su papel, el teleférico tiene su papel y el transporte tradicional tiene también su papel que cumplir. Y creo que las inauguraciones de este fin de semana de la línea celeste y de esta séptima ruta, en ambos casos 7 además, la séptima línea del teleférico, la séptima ruta del Puma Katari, son una buena muestra de esa articulación. Esta ruta circular del Puma Katari que llega hasta la periférica y también hasta Chuquiaguillo y que tiene como parada la avenida Camacho, el Mercado Camacho, se integra inmediatamente con esta línea celeste y con las otras líneas del teleférico, de tal manera que
garanticemos que pues tengamos sin ningún tipo de mezquindad y más bien con mucha responsabilidad, tengamos el mejor sistema de transporte en la ciudad y hagamos que las cosas se articulen de manera razonable y de manera adecuada. Y creo que lo estamos logrando. Vamos a hacerlo también en la estación central. De hecho, ya tenemos el bus parando en la estación central. El teleférico tiene que terminar de construir una pasarela en la curva de Holguín para que podamos vincularnos también con una parada del bus de manera más adecuada. Entonces sí, es lo que había que hacer y es lo que es responsable hacer. Garantizar que las inversiones, que finalmente son recursos de todos los bolivianos, en uno y otro caso, pues puedan dar buenos resultados y puedan brindarle a la comunidad el mejor sistema de transporte público, estatal además, que existe en nuestra ciudad y que existe en nuestro país. Hacia adelante está previsto que hagamos otras cosas. Por ejemplo, una vez que tengamos la integración modal o multimodal, incluso con los propios operadores del transporte tradicional, estamos trabajando para que ojalá en algún momento la tarjeta del bus pueda servir para subirse al teleférico y viceversa, de tal manera que incluso haya una integración tarifaria, que un solo pasaje del bus te pueda servir para circular por las otras rutas del bus o, por supuesto, por las líneas del teleférico. Entonces sí, que en ese camino estamos y creo que con buenos resultados que hacia adelante se traducirán en muchos mayores beneficios para los usuarios del transporte público en La Paz. Los paseños y no paseños, como nos enseñó el Juan del Granado, siempre decía los paseños y no paseños, creo que con razón, en la medida en que estamos no solamente los paseños que hemos nacido acá o tenemos una familia paseña, estamos todos, hay venianos, hay cruceños, hay de todo. Buscamos la calidad de vida, buscamos obviamente los puentes, el teleférico, subir y bajar, pero también queremos calidad de vida y en eso supongo que tiene que ver el ser paseño, no solamente el que ha nacido acá. En La Razón estamos este fin de semana sacando los resultados de unas encuestas, no son las primeras, que terminan de darnos señales sobre cómo somos los paseños. Se me queda en la mente que los paseños somos felices mientras somos jóvenes, como el resto de los bolivianos, que los paseños somos muy comerciantes. De hecho, La Paz está donde está, planteándonos los problemas que nos plantea, porque su origen es comerciante, ¿no? Para bien y para mal. Algunos datos de los que se hablará en minutos más en el programa. ¿Cómo siente? Le pregunto más que al alcalde, al conocedor de La Paz, ya no a la autoridad. Le pregunto al paseño, al observador, ¿cómo somos los paseños? ¿Qué tenemos de bueno y de malo? Creo que somos gente profundamente solidaria. Creo que somos gente amante de las buenas causas, ¿no? De la libertad, por supuesto. Esta es una ciudad que ha resuelto crisis políticas del país a lo largo de toda la historia, no solamente el siglo pasado, sino en este mismo inicio de siglo. Somos muy inconformes en el día a día, pero en el fondo somos profundamente agradecidos también, y eso es algo que lo sentimos nosotros como autoridades. La gente reniega, la gente protesta, la gente reclama, pero al final del día valora ciertamente las buenas cosas que se hacen en la ciudad, ya sea por cualquiera que trabaje en beneficio de sus habitantes. Y creo que somos gente muy valiente, que además ha aprendido a lidiar con las circunstancias tan difíciles que nos han tocado vivir para construir una ciudad tan difícil también, ¿no? La Paz es una ciudad que ha sufrido enormemente en su desarrollo. Es una ciudad construida hasta hace 20 años por los propios ciudadanos, sin ninguna atención del Estado. Y es una ciudad donde sus habitantes han lidiado permanentemente con la naturaleza, con los fenómenos naturales, con los deslizamientos. Desde el año de la fundación de la ciudad se reportan deslizamientos en la ciudad de La Paz. Y eso nos ha hecho gente de carácter fuerte y gente que sobre todo sabe
y aprende a sobreponerse a las dificultades. Y la manera de sobreponerse, añadiría, también es la fiesta, es el festejo. Óscar García decía que en cualquier momento, cualquier día del año, si uno escucha el silencio, en verdad no es silencio, es un ruido de fiesta en alguna ladera, en algún centro comercial, el buen Además, comer. tenemos registradas más fiestas patronales y barriales que días en el año. Claro. Entonces eso significa que cualquier día del año donde uno busque va a encontrar una fiesta. Y en las algún lugar salteñas a de la las ciudad. 10 y la noche de museos también es la noche del anticucho, etcétera, etcétera. Me queda un minuto. Quisiera preguntarle a Luis Revilla, ya no al alcalde, sino a Lucho Revilla, ¿qué imagen tiene de la Paz de su niñez, de la Paz de su juventud? Es un sentimiento encontrado, ¿no? Porque ciertamente era una ciudad con más tranquila, muchísimo más tranquila de lo que es hoy día, en términos, por ejemplo, de tráfico, en términos de circulación vehicular, en términos de seguridad, incluso para las personas, ¿no? Pero también era una ciudad, como decía hace un momento, con una absoluta desatención del Estado. No nos olvidemos que la ciudad se empieza a planificar recién después del proceso de participación popular. Antes los recursos se invertían básicamente en los barrios residenciales y en las laderas no había atención. Los vecinos abrían calles, los vecinos hacían acequias, era terrible. Hoy día la ciudad, por eso digo un sentimiento encontrado, porque por un lado es más caótica, pero por otro lado tiene mejores servicios, tiene la posibilidad de que el Estado llegue hasta los últimos lugares del municipio para atender las necesidades de la gente. Y por eso soy optimista también. Sé que la ciudad en 20 años va a tener el mejor sistema de transporte, el mejor sistema de salud. Tenemos hoy día, y vamos a continuar teniéndolo, el mejor sistema de recolección de basura. La Paz es la ciudad más limpia del país. Y creo que eso nos hace ver con optimismo la ciudad y con una perspectiva de desarrollo segura. Es decir, no se piensa hoy día en La Paz hacia dónde vamos, qué pasará con la ciudad. No, yo creo que todos tenemos claridad de a dónde estamos yendo y sabemos con certeza que la ciudad va a estar mejor los próximos años y hacia adelante va a estar mucho mejor todavía gracias a las decisiones que se han estado tomando en el último tiempo. Las gracias a usted, alcalde, por haber compartido este tiempo en pleno cumpleaños de La Paz. Gracias. Muchas gracias por la invitación, igualmente a ustedes. Vamos a una pequeña pausa y luego hablamos de lo que le traemos este fin de semana. La Razón le habla del carácter de los paceños, de estos resultados de encuesta, de la chola paceña. Está bien que haya monumento a Pedro Domingo Murillo, pero debería haber un monumento a la chola, que es eje, que es columna vertebral de los paceños. Y los platos, el chairo, no el chairo, el plato paceño, lleva asado, no lleva asado, tema de Estado para los paceños. Enseguida viene Lucía con una mesa para intercambiar sobre estos temas. Viva La Paz y quédese con nosotros.